Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Elena que soñaba con descubrir más allá de los límites conocidos. Desde niña, escuchaba las historias que contaban los ancianos del pueblo sobre tierras lejanas, misterios ocultos y aventuras extraordinarias. Cada noche, antes de dormir, imaginaba mundos lejanos y lugares maravillosos, soñando con el día en que ella misma podría vivir su propia aventura. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, encontró un antiguo libro cubierto de polvo y musgo. Al abrirlo, descubrió mapas y relatos de exploradores que atravesaron tierras desconocidas. Impulsada por la curiosidad, Elena decidió seguir sus pasos y emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Su travesía la llevó a través de densas selvas, desiertos inmensos y montañas nevadas. En cada lugar encontró personas amables y valientes que compartieron con ella su conocimiento y cultura. Aprendió idiomas diferentes, descubrió tradiciones únicas y enfrentó desafíos que pondrían a prueba su coraje y determinación. En una pequeña aldea, conoció a un anciano sabio que le habló de una leyenda, un tesoro escondido que solo podría encontrarse si se seguían las señales del corazón y se superaban los miedos más profundos. Elena sintió que esta era la clave para su misión y decidió continuar su búsqueda con renovada esperanza. Con cada paso, la joven exploradora se acercaba más a comprender no solo el mundo exterior, sino también su propio ser. Descubrió que la verdadera aventura estaba en el viaje mismo, en las experiencias vividas y en las lecciones aprendidas. Finalmente, después de meses de viaje, llegó a un valle oculto, lleno de luz y paz. Allí encontró no un tesoro material, sino la sabiduría infinita de la naturaleza y la conexión profunda con todos los seres vivos. Elena comprendió que el mayor regalo era la transformación interna y la capacidad de inspirar a otros a buscar su propio camino. Regresó a su pueblo con el corazón lleno de historias y enseñanzas, lista para compartir su experiencia y motivar a nuevas generaciones a soñar y aventurarse más allá de lo conocido. Su historia se convirtió en leyenda, un faro de esperanza para quienes anhelan descubrir su verdadera esencia y el vasto mundo que nos rodea. Y así, la aventura de Elena continúa en cada alma valiente que decide abrir el libro de la vida y escribir su propio destino. Había una vez un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazaban en un baile eterno. En este lugar, cada alma guardaba un secreto, una historia por contar que esperaba ser descubierta. Nuestra protagonista, Luna, era una joven con ojos que reflejaban el cielo nocturno y una curiosidad insaciable. Desde pequeña, se sentía atraída por los misterios que el universo parecía susurrar en las noches estrelladas. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano a su hogar, escuchó un susurro que parecía venir del viento. Siguiendo aquel sonido, llegó a un claro donde una luz suave y brillante iluminaba una antigua puerta de madera que ninguna persona en el pueblo había notado antes. Al tocar la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando un pasaje que descendía hacia las profundidades de la tierra. Luna, llena de valentía, decidió adentrarse sin dudar. El camino estaba iluminado por cristales que emitían una luz cálida y acogedora. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar melodías que parecían contar historias de tiempos antiguos, de héroes y leyendas olvidadas. En el corazón de aquel mundo subterráneo, encontró una biblioteca infinita donde los libros flotaban en el aire, narrando sus relatos directamente a quienes tenían el deseo de escuchar.
Luna aprendió sobre civilizaciones perdidas, sobre la magia que conecta a los seres con la naturaleza, y sobre la fuerza del amor y la esperanza que puede cambiar destinos. Cada historia que escuchaba llenaba su espíritu de fuerza y sabiduría, preparándola para enfrentar desafíos que aún estaban por venir en su mundo. Después de explorar aquel reino maravilloso, Luna decidió regresar, llevando consigo todo el conocimiento y la inspiración que había descubierto. Al salir, la puerta se cerró suavemente tras ella, pero la magia que llevaba dentro nunca desapareció. Desde ese día, Luna dedicó su vida a compartir las historias y las enseñanzas, recordando a todos que dentro de cada uno hay un universo de sueños esperando ser descubierto. Y así, su aventura se convirtió en un faro de luz para quienes buscan la verdad y la magia que reside en el corazón humano. Porque en cada historia, en cada susurro del viento, existe una invitación a explorar lo desconocido y a encontrar la esencia que nos hace únicos y eternos. En un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parece detenerse y los susurros del viento cuentan secretos antiguos, comienza nuestra historia. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía una joven llamada Mariana. Desde niña, Mariana sentía una conexión especial con la naturaleza y los misterios que la rodeaban. Cada amanecer, caminaba por el bosque cercano, explorando y descubriendo pequeñas maravillas que pocos podían notar. Un día, mientras seguía el sendero de un arroyo, Mariana encontró una piedra peculiar, brillante bajo la luz del sol. Al tocarla, sintió una energía cálida recorrer su cuerpo, como si un puente invisible entre ella y el mundo desconocido se hubiese abierto. Intrigada, decidió seguir ese sentimiento y se aventuró más profundamente en el bosque, hasta llegar a un claro donde el aire parecía vibrar con magia. Allí descubrió una puerta antigua, tallada en un árbol milenario, cubierta de enredaderas y símbolos que parecían contar una historia olvidada. Con valentía, Mariana tocó la puerta, que se abrió lentamente ante ella, revelando un camino luminoso que descendía hacia las entrañas de la tierra. Sin dudarlo, entró y comenzó a caminar, acompañada solo por la luz suave que emanaba de las paredes. El pasaje la llevó a un mundo subterráneo lleno de maravillas inimaginables. Jardines de flores que brillaban como estrellas, lagos de aguas cristalinas que reflejaban paisajes imposibles, y criaturas fantásticas que la saludaban con amabilidad. Mariana comprendió que había encontrado un reino secreto, un lugar donde la magia y la realidad coexistían en armonía. Allí, conoció a un anciano sabio que le habló de una profecía, una joven con un corazón puro que traería equilibrio entre ambos mundos. Inspirada por esta misión, Mariana emprendió un viaje para aprender los secretos del lugar y descubrir cómo podía cumplir su destino. En su aventura, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su fe, y conoció aliados que se convirtieron en amigos inseparables. Cada paso la acercaba a comprender la profundidad de su poder y la responsabilidad que conllevaba. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la bondad, la empatía y la conexión con todo lo que vive. Después de superar numerosas pruebas, Mariana logró abrir un portal que unía su mundo con el reino mágico, permitiendo que ambos coexistieran y se enriquecieran mutuamente. Regresó a su pueblo, donde compartió su experiencia y enseñanzas, transformando la vida de quienes la rodeaban. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio de que la magia está en todos nosotros y que, con coraje y amor, podemos cambiar nuestro destino. Y así,
La aventura de Mariana continúa en cada corazón que decide creer en lo imposible y buscar la luz más allá de la oscuridad. Había una vez un lugar donde las estrellas parecían contar secretos y el viento cantaba historias olvidadas. En ese rincón del mundo vivía una joven llamada Sofía, cuyo corazón latía al ritmo de la aventura y la curiosidad. Desde niña, Sofía soñaba con explorar más allá de las montañas que rodeaban su pueblo y descubrir qué había en el horizonte. Cada noche, miraba el cielo estrellado y se preguntaba qué secretos guardaban esas luces brillantes. Un día, mientras caminaba cerca del río, encontró un objeto misterioso, una brújula antigua que no apuntaba hacia el norte, sino hacia un destino desconocido. Sin pensarlo dos veces, decidió seguir su guía, iniciando así un viaje que cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba, enfrentó desafiantes paisajes y criaturas sorprendentes. Enfrentó tormentas, cruzó bosques encantados y desiertos infinitos, cada obstáculo fortaleciéndola y enseñándole valiosas lecciones sobre la valentía y la perseverancia. En su travesía, conoció a aliados inesperados, un sabio anciano que le enseñó a escuchar el susurro del viento, una joven guerrera que compartió su destreza en la batalla, y un misterioso viajero que conocía los secretos de las estrellas. Juntos, descubrieron que la brújula no solo señalaba lugares, sino momentos, guiándolos hacia encuentros reveladores y desafíos que debían superar para mantener el equilibrio entre los mundos. Sofía aprendió que la verdadera aventura no reside solo en el destino, sino en el camino recorrido y las conexiones forjadas. Comprendió que cada pequeño acto de coraje y amor tiene el poder de transformar vidas y crear magia en el mundo. Finalmente, llegó a un valle oculto donde la brújula brilló intensamente, revelando un portal hacia un reino de luz y armonía. Allí enfrentó su mayor prueba, enfrentando sus miedos más profundos para proteger aquello que tanto valoraba. Con el corazón lleno de sabiduría y esperanza, regresó a su hogar, llevando consigo no solo historias increíbles, sino también la certeza de que dentro de cada uno existe una chispa capaz de iluminar la oscuridad. Y así, la historia de Sofía se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a soñar, a aventurarse y a creer en la magia que reside en cada alma valiente que busca su propio camino. Había una vez, en un rincón del mundo, donde los susurros del viento guardaban secretos milenarios, una historia que merecía ser contada. Esta es la historia de Lucía, una joven cuyo destino estaba entrelazado con los misterios del tiempo y la naturaleza. Desde pequeña, Lucía sentía una conexión especial con el bosque que rodeaba su aldea. Allí, entre árboles centenarios y caminos olvidados, encontraba la paz y las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Un día, mientras exploraba una cueva oculta detrás de una cascada, Lucía descubrió un objeto extraño, un amuleto que brillaba con una luz cálida y pulsante. Al tomarlo en sus manos, una voz suave y profunda le habló, invitándola por una mezcla de curiosidad hacia lo desconocido. Lucía decidió aceptar el llamado. Así comenzó una aventura que la llevaría más allá de los límites de su mundo conocido. Atravesó tierras inhóspitas, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su espíritu y conoció seres fantásticos que la guiaron y enseñaron valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la verdad. En su camino, aprendió que el tiempo no es lineal,
que pasado, presente y futuro se entrelazan en un tejido delicado que mantiene el equilibrio del universo. También descubrió que cada persona lleva en su interior una chispa capaz de cambiar su destino y el de quienes la rodean. Después de enfrentar sus miedos más profundos y superar pruebas de sabiduría y coraje, Lucía llegó a un claro donde el cielo y la tierra parecían unirse. Allí comprendió que su misión era proteger ese equilibrio, ser guardiana de los secretos que había descubierto y compartirlos para iluminar el camino de otros. Regresó a su aldea transformada, consciente de que la verdadera magia reside en la conexión que todos compartimos con la naturaleza y con nuestro propio ser. Y así, la historia de Lucía se convirtió en un faro para quienes buscan sentido y aventura en el misterio de la existencia, recordándonos que cada paso que damos es parte de un viaje infinito hacia la luz. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, una joven llamada Isabela que siempre soñaba con mundos lejanos y aventuras maravillosas. Desde que era niña, escuchaba las historias que contaban los ancianos del lugar sobre tierras mágicas y misterios ocultos que aguardaban ser descubiertos. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque cercano, Isabela encontró un antiguo mapa enterrado bajo las hojas secas. El mapa mostraba un camino hacia un valle escondido donde, según la leyenda, yacía un tesoro capaz de cambiar la vida de quien lo encontrara. Movida por la curiosidad y el deseo de vivir una aventura, Isabela decidió seguir el mapa. Preparó su mochila con provisiones, tomó su linterna y una brújula heredada de su abuelo, y se adentró en el bosque con paso firme y corazón lleno de esperanza. El recorrido no fue fácil. El bosque estaba lleno de senderos confusos y sonidos extraños que a veces hacían dudar a Isabela. Sin embargo, cada vez que sentía miedo o incertidumbre, recordaba las historias de valentía que su abuela le contaba antes de dormir, y eso le daba fuerzas para continuar. Tras varios días de camino, Isabela llegó a una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, pero el mapa indicaba que ese era el lugar correcto. Entró con cautela, descubriendo paredes llenas de inscripciones antiguas y símbolos que parecían Mientras avanzaba brillar por el con interior luz de la propia. cueva, Encontró un espejo antiguo que reflejaba no su imagen actual, sino diferentes versiones de sí misma. La niña, la joven valiente, la exploradora y, más allá, la guardiana de un legado. De repente, una voz suave pero firme le habló desde la oscuridad, invitándola a aceptar el desafío que la llevaría a descubrir su verdadero propósito. Isabella sintió miedo, pero también una confianza renovada. Aceptó el reto y, guiada por la luz del espejo y la voz ancestral, superó pruebas de ingenio, coraje y empatía. Aprendió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino la sabiduría, la amistad y la fortaleza interior. Al salir de la cueva, Isabela encontró un valle lleno de flores luminosas, animales raros y una paz profunda. Allí comprendió que su viaje apenas comenzaba, pues ahora era parte de una historia mucho más grande que ella misma. Regresó a su pueblo transformada, con un corazón abierto y la misión de compartir todo lo aprendido para inspirar a otros a buscar sus propios caminos y descubrir la magia que reside en cada uno. Y así, la leyenda de Isabella se extendió por generaciones, recordándonos que la aventura más grande es la de conocernos a nosotros mismos y abrazar el misterio de la vida con valor y amor.
Érase una vez un mundo envuelto en misterios, donde cada sombra tenía una historia que contar y cada suspiro del viento llevaba consigo secretos antiguos. En ese universo vivía una joven llamada Alma, cuyo corazón latía con el ansia de descubrir lo desconocido y comprender los enigmas que tejían la realidad. Desde pequeña, Alma sentía una conexión especial con la luna y las estrellas, como si ellas le susurraran canciones que solo ella podía escuchar. Cada noche, mirando el firmamento, se llenaba de sueños y de preguntas sin respuesta sobre el sentido de su existencia y los caminos que debería tomar. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Alma encontró un sendero que nunca antes había visto. La luna iluminaba tenuemente el camino, invitándola a seguir adelante. Con paso firme y lleno de curiosidad, decidió aventurarse por aquella ruta misteriosa. Mientras avanzaba, el bosque parecía cobrar vida. Las hojas susurraban melodías suaves. Las flores nocturnas abrían sus pétalos, revelando luces tenues, y los animales observaban con ojos llenos de sabiduría. Alma sentía que estaba cruzando el umbral entre el mundo conocido y un reino mágico. De repente, llegó a un claro donde una figura etérea apareció frente a ella. Era un ser hecho de luz y sombras que le habló con voz melodiosa sobre una misión que debía cumplir: encontrar la esencia perdida que mantenía la armonía entre los mundos visible e invisible. Alma aceptó el desafío, sabiendo que su vida cambiaría para siempre. Emprendió un viaje que la llevó a través de montañas nevadas, desiertos ardientes y ríos caudalosos. En cada lugar aprendió lecciones valiosas de humildad, valentía y amor. Conoció a personajes singulares: un anciano sabio que le enseñó a escuchar el silencio, una joven guerrera que le mostró la fuerza de la determinación y un artista errante que le inspiró a ver la belleza en lo cotidiano. Juntos enfrentaron desafíos que pusieron a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu y su corazón. Alma descubrió que el verdadero poder reside en la empatía, en la capacidad de conectar con los demás y con uno mismo. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, Alma llegó al lugar donde la esencia perdida descansaba. Un templo escondido entre nubes y estrellas, protegido por enigmas y guardianes ancestrales. Allí comprendió que la esencia no era un objeto físico, sino la energía que une la vida, la esperanza y el sueño. Al abrazar esa verdad, Alma restauró el equilibrio y abrió un camino de luz para todas las almas que buscan su propósito. Regresó a su hogar transformada, con una nueva comprensión del mundo y de su lugar en él. Su aventura se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a mirar más allá, a escuchar el latido del universo y a encontrar la magia que habita en cada uno. Porque, al fin y al cabo, todos somos viajeros en un viaje infinito, tejiendo nuestras propias historias bajo el mismo cielo estrellado. En un rincón olvidado del mundo, donde los vientos susurran secretos y las estrellas brillan con una luz especial, comienza nuestra historia. Esta es la historia de Alejandro, un joven curioso con el corazón lleno de sueños y el espíritu aventurero que siempre anheló descubrir lo desconocido. Desde pequeño, Alejandro escuchaba las leyendas que los ancianos del pueblo contaban sobre tierras lejanas, criaturas mágicas y antiguos guardianes que protegían secretos milenarios. Una tarde, mientras exploraba el bosque que rodeaba su hogar, encontró un objeto brillante enterrado bajo las hojas, un medallón antiguo con inscripciones que nunca había visto. Al tocarlo, una sensación cálida recorrió su cuerpo y una voz suave le habló en sueños, invitándolo a embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Sin dudarlo,
Alejandro decidió seguir el llamado, y así comenzó un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y encuentros inesperados. Atravesó montañas imponentes, ríos caudalosos y ciudades desconocidas, siempre guiado por el resplandor del medallón y su propia intuición. En su camino, conoció a personas sabias que le ofrecieron consejos, a valientes guerreros que le enseñaron el valor del coraje, y a criaturas asombrosas que le mostraron la magia oculta en el mundo. Cada experiencia le permitió crecer y entender que la verdadera aventura no estaba solo en los lugares que visitaba, sino en descubrir quién era realmente y qué podía aportar al mundo. Finalmente, Alejandro llegó a un templo antiguo donde encontró un espejo mágico que revelaba no solo su reflejo, sino su esencia más profunda. Allí comprendió que el medallón había sido un símbolo y un puente hacia su propio ser, una invitación a confiar en sí mismo y en el poder que lleva cada persona con nuevas historias para contar y un mensaje de esperanza para aquellos que buscan su camino. Así, la historia de Alejandro se convirtió en inspiración, recordándonos que dentro de cada uno existe un universo de posibilidades esperando ser descubierto, porque cada viaje, por más lejano que parezca, comienza con un paso y un sueño que se atreven a seguir su llamado. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, donde las leyendas antiguas susurraban secretos a quien quisiera escucharlos. Allí vivía Martina, una joven llena de sueños y curiosidad que siempre sentía que su destino estaba más allá de los límites conocidos. Desde niña, Martina había escuchado las historias de su abuela sobre un bosque encantado que nadie se atrevía a explorar. Se decía que aquel lugar guardaba un poder ancestral capaz de transformar a quienes se adentraban en sus profundidades. Una tarde, impulsada por una mezcla de valentía y esperanza, Martina decidió aventurarse en el bosque. Al cruzar la frontera de árboles gigantescos y sombras danzantes, sintió como si el tiempo mismo se ralentizara. Camino adelante, descubrió un sendero cubierto de flores luminosas que parecían guiar su andar. A cada paso, el aire se impregnaba de una melodía dulce y misteriosa que resonaba en su corazón. En el centro del bosque, encontró un lago espejado donde el cielo y la tierra se fundían en un reflejo perfecto. Allí, una figura etérea apareció ante ella, una guardiana del bosque que le habló de un antiguo equilibrio que debía protegerse. Martina entendió que su viaje no solo era una búsqueda personal, sino una misión para preservar la magia y la armonía del mundo que la rodeaba. Así comenzó una serie de pruebas que la llevarían a descubrir la fuerza que habita en el amor, el sacrificio y la conexión con la naturaleza. Enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valentía y su fe, desde oscuros laberintos hasta acertijos que solo el corazón podía descifrar. En su camino, hizo aliados inseparables: un sabio búho, un zorro astuto y un río cantador que le enseñaron lecciones inolvidables. Con cada experiencia, Martina crecía en sabiduría y compasión, comprendiendo que la verdadera magia reside en la capacidad de escuchar, aprender y transformar. Finalmente, al alcanzar el corazón del bosque, encontró un árbol milenario que contenía la esencia misma del equilibrio. Al tocar su corteza, sintió una energía poderosa que la unió para siempre con la vida y el misterio del mundo. Regresó a su pueblo como guardiana y protectora, con la certeza de que la magia existe para quienes tienen el valor de buscarla y el amor para mantenerla viva. Su historia se convirtió en leyenda, un faro para aquellos que sueñan con descubrir que dentro de cada uno
habita un mundo infinito lleno de luz y esperanza. En una noche sin luna, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se despertó un susurro que atravesaba las calles y envolvía cada rincón con un misterio antiguo. Fue en ese instante cuando comenzó la historia de Mateo, un joven soñador cuyo destino cambiaría para siempre. Mateo siempre había sentido una inquietud en su corazón, una voz interna que lo invitaba a buscar algo más allá de lo tangible y conocido. Cada noche, observaba el cielo estrellado y se preguntaba qué secretos guardaban esas luces lejanas. Una madrugada, mientras exploraba el bosque cercano, descubrió una antigua puerta de piedra oculta tras una espesa vegetación. La puerta tenía grabados símbolos que parecían antiguos y una inscripción que decía: «Quien cruce este umbral, desvelará los secretos del alma». Sin pensarlo dos veces, Mateo empujó la puerta y atravesó el umbral, adentrándose en un mundo donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de formas desconocidas. Allí, cada paso era una lección, cada suspiro una revelación. En su viaje, Mateo encontró guardianes de la sabiduría, espíritus que custodiaran memorias olvidadas y desafíos que pondrían a prueba su valor y su fe en sí mismo. Aprendió que la verdadera fuerza reside no en la conquista, sino en la humildad y la empatía, y que el camino hacia la verdad está lleno de sombras que solo la luz interior puede disipar. Con cada experiencia, el joven soñador se transformaba, descubriendo que el mayor tesoro no era un objeto físico, sino el conocimiento profundo de su esencia y la conexión con el universo. Finalmente, al alcanzar la cima de una montaña sagrada, Mateo comprendió que su aventura era solo el comienzo, y que cada alma tiene el poder de cambiar su propia historia y con ella el destino del mundo. Al regresar al pueblo, compartió su sabiduría con todos, sembrando semillas de esperanza y coraje, y recordándoles que dentro de cada uno existe una luz capaz de iluminar incluso la noche más oscura. Y así, la historia de Mateo se convirtió en leyenda, un faro para aquellos que se atreven a soñar, a buscar y a creer en la magia que habita en lo más profundo del ser humano. Había una vez, en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Isabela, que siempre soñaba con mundos lejanos y aventuras maravillosas. Desde que era niña, escuchaba las historias que contaban los ancianos del lugar sobre tierras mágicas y misterios ocultos que aguardaban ser descubiertos. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque cercano, Isabela encontró un antiguo mapa enterrado bajo las hojas secas. El mapa mostraba un camino hacia un valle escondido donde, según la leyenda, yacía un tesoro capaz de cambiar la vida de quien lo encontrara. Movida por la curiosidad y el deseo de vivir una aventura, Isabela decidió seguir el mapa. Preparó su mochila con provisiones, tomó su linterna y una brújula heredada de su abuelo, y se adentró en el bosque con paso firme y corazón lleno de esperanza. El recorrido no fue fácil. El bosque estaba lleno de senderos confusos y sonidos extraños que a veces hacían dudar a Isabela. Sin embargo, cada vez que sentía miedo o incertidumbre, recordaba las historias de valentía que su abuela le contaba antes de dormir, y eso le daba fuerzas para continuar. Tras varios días de camino, Isabela llegó a una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, pero el mapa indicaba que ese era el lugar correcto. Entró con cautela, descubriendo paredes llenas de inscripciones antiguas y símbolos que parecían brillar con luz propia. Mientras avanzaba por el interior de la cueva,
encontró un espejo antiguo que reflejaba no su imagen actual, sino diferentes versiones de sí misma: la niña, la joven valiente, la exploradora y, más allá, la guardiana de un legado. De repente, una voz suave pero firme le habló desde la oscuridad, invitándola a aceptar el desafío que la llevaría a descubrir su verdadero propósito. Isabela sintió miedo, pero también una confianza renovada. Aceptó el reto y, guiada por la luz del espejo y la voz ancestral, superó pruebas de ingenio, coraje y empatía. Aprendió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino la sabiduría, la amistad y la fortaleza interior. Al salir de la cueva, Isabela encontró un valle lleno de flores luminosas, animales raros y una paz profunda. Allí comprendió que su viaje apenas comenzaba, pues ahora era parte de una historia mucho más grande que ella misma. Regresó a su pueblo transformada, con un corazón abierto y la misión de compartir todo lo aprendido para inspirar a otros a buscar sus propios caminos y descubrir la magia que reside en cada uno. Y así, la leyenda de Isabella se extendió por generaciones, recordándonos que la aventura más grande es la de conocernos a nosotros mismos y abrazar el misterio de la vida con valor y amor. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pueblo rodeado de montañas imponentes y misteriosos bosques, donde los secretos del pasado aguardaban ser descubiertos. En este lugar vivía Lucía, una joven con el alma inquieta y un corazón lleno de sueños. Desde pequeña, Lucía había escuchado las historias que los ancianos del pueblo contaban sobre un antiguo tesoro escondido en lo profundo del bosque, un tesoro que poseía el poder de transformar vidas y cambiar el destino de quien lo encontrara. Aunque muchos habían intentado encontrarlo, ninguno había regresado. Una noche oscura, mientras el viento cantaba melodías olvidadas, Lucía sintió un llamado irresistible que la llevó hasta la entrada del bosque prohibido. Sin temor y con pasos firmes, comenzó su aventura, decidida a descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas. El bosque estaba vivo, sus árboles susurraban historias en lenguas antiguas, y el aire estaba cargado de una magia antigua y poderosa. Mientras avanzaba, Lucía encontró criaturas fantásticas y seres sabios que la guiaron y le enseñaron el valor de la paciencia, la fuerza de la esperanza y la importancia de escuchar el corazón. Cada paso que daba la acercaba más al corazón del misterio, donde se ocultaba mucho más que riquezas materiales. Allí yacía la esencia misma de la vida, una verdad profunda que conectaba a todos los seres y al universo entero. Entre desafíos y pruebas que pusieron a prueba su espíritu, Lucía descubrió que el verdadero tesoro era la transformación interior, el crecimiento y la conexión con todo lo que la rodeaba. Después de superar innumerables obstáculos, finalmente llegó a un claro iluminado por una luz cálida y brillante. En el centro, un antiguo altar sostenía un relicario que contenía el secreto que por siglos había estado guardado. Al tocarlo, una sensación de paz y entendimiento la invadió, comprendiendo que su viaje no solo había cambiado su destino, sino que también inspiraría a quienes vinieran después. Lucía regresó al pueblo con un corazón lleno de sabiduría y amor, lista para compartir sus experiencias y preparar a futuras generaciones para seguir explorando y aprendiendo. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que las aventuras más grandes no son las que nos llevan lejos, sino las que nos permiten descubrir quiénes somos realmente. Y así continúa, en cada rincón del mundo,
en cada alma valiente que se atreve a escuchar el llamado del misterio, la historia de Lucía y su búsqueda por la verdad y la luz. Érase una vez, en un pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Ana, que siempre sintió que su destino era más grande que su entorno. Desde niña, Ana soñaba con aventuras, con descubrir mundos ocultos y con conocer las historias que el viento susurraba entre los árboles. Cuando la luna estaba en su punto más brillante, Ana escuchó una melodía suave y misteriosa que venía del bosque cercano. Sin dudarlo, se adentró en la oscuridad siguiendo esa canción. A medida que avanzaba, el bosque parecía transformar su ambiente. Los árboles susurraban, las flores brillaban tenuemente y el aire estaba lleno de magia. Finalmente, llegó a un claro donde una figura luminosa la esperaba. Era una anciana sabia, que le contó sobre una profecía. Ana era la elegida para encontrar un antiguo legado que mantenía el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Decidida a cumplir su destino, Ana emprendió un viaje que la llevó a través de paisajes asombrosos, desde montañas nevadas hasta desiertos infinitos y océanos profundos. En cada lugar enfrentó desafíos que ponían a prueba su coraje, inteligencia y corazón. En su camino, Ana hizo amigos fieles, un lobo valiente, una ave de 1000 colores y un joven aventurero que juntos compartieron risas, lágrimas y victorias. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la unidad, la confianza y el amor. Tras largos meses de aventuras y aprendizajes, Ana encontró el legado, una gema brillante que contenía la esencia de la esperanza, la vida y la conexión entre todas las cosas. Al tocarla, el mundo se iluminó, y ella comprendió que el mayor tesoro es la sabiduría y el amor que llevamos dentro. Regresó a su pueblo transformada, con historias para contar y enseñanzas para compartir. La gente la recibió con alegría, y su historia inspiró a muchos a buscar la magia en su propia vida. Y así, la aventura de Ana continúa en cada corazón valiente que se atreve a soñar, a explorar y a creer en lo imposible. Había una vez, en el corazón de un valle envuelto en misterio, una historia que aguardaba ser contada. Esta es la historia de Elena, una joven soñadora, cuya vida cambiaría para siempre con el descubrimiento de un antiguo secreto. Desde niña, Elena sentía una conexión especial con la naturaleza y las leyendas que susurraban los árboles. Su abuelo le contaba cuentos de mundos escondidos, de guardianes invisibles y de puertas que solo se abrían para quienes tenían el valor de buscarlas. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano a su hogar, Elena encontró una piedra luminosa que emitía un resplandor suave y cálido. Al tocarla, una sensación de paz la invadió y una voz susurrante le habló al corazón, invitándola a seguir un sendero que la llevaría a una aventura inolvidable. Impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad, Elena se adentró en el bosque con paso firme. El aire estaba lleno de magia, en su camino, y cada hoja parecía contar una historia. Le ofrecieron ayuda y sabiduría. Un viejo sabio que le enseñó a escuchar el silencio, un zorro astuto que la guió por caminos seguros, y unos árboles milenarios que compartieron con ella secretos antiguos. Con cada paso, Elena aprendió que la verdadera aventura no estaba solo en los lugares que visitaba, sino en el crecimiento y el descubrimiento de sí misma. Después de superar pruebas que desafiaron su mente y su espíritu, llegó ante una antigua puerta cubierta de símbolos y enredaderas. Al abrirla, un mundo nuevo y maravilloso se desplegó ante sus ojos, lleno de luz y esperanza. Allí comprendió que el mayor tesoro era la conexión con la vida y la capacidad de amar y ser amada. Regresó a su pueblo con el corazón transformado,
dispuesta a compartir su experiencia y a inspirar a otros a buscar su propia magia La historia interna. De Elena sigue viva, recordándonos que en cada uno de nosotros hay un universo esperando ser descubierto y que la verdadera magia está en atreverse a soñar y a caminar hacia lo desconocido. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Isabela que siempre soñaba con mundos lejanos y aventuras maravillosas. Desde que era niña, escuchaba las historias que contaban los ancianos del lugar sobre tierras mágicas y misterios ocultos que aguardaban ser descubiertos. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque cercano, Isabela encontró un antiguo mapa enterrado bajo las hojas secas. El mapa mostraba un camino hacia un valle escondido donde, según la leyenda, yacía un tesoro capaz de cambiar la vida de quien lo encontrara. Movida por la curiosidad y el deseo de vivir una aventura, Isabela decidió seguir el mapa. Preparó su mochila con provisiones, tomó su linterna y una brújula heredada de su abuelo, y se adentró en el bosque con paso firme y corazón lleno de esperanza. El recorrido no fue fácil. El bosque estaba lleno de senderos confusos y sonidos extraños que a veces hacían dudar a Isabela. Sin embargo, cada vez que sentía miedo o incertidumbre, recordaba las historias de valentía que su abuela le contaba antes de dormir, y eso le daba fuerzas para continuar. Tras varios días de camino, Isabela llegó a una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, pero el mapa indicaba que ese era el lugar correcto. Entró con cautela, descubriendo paredes llenas de inscripciones antiguas y símbolos que parecían Mientras avanzaba por el interior de la cueva, encontró un espejo antiguo que reflejaba no su imagen actual, sino diferentes versiones de sí misma. La niña, la joven valiente, la exploradora y, más allá, la guardiana de un legado. De repente, una voz suave pero firme le habló desde la oscuridad, invitándola a aceptar el desafío que la llevaría a descubrir su verdadero propósito. Isabela sintió miedo, pero también una confianza renovada. Aceptó el reto y, guiada por la luz del espejo y la voz ancestral, superó pruebas de ingenio, coraje y empatía. Aprendió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino la sabiduría, la amistad y la fortaleza interior. Al salir de la cueva, Isabela encontró un valle lleno de flores luminosas, animales raros y una paz profunda. Allí comprendió que su viaje apenas comenzaba, pues ahora era parte de una historia mucho más grande que ella misma. Regresó a su pueblo transformada, con un corazón abierto y la misión de compartir todo lo aprendido para inspirar a otros a buscar sus propios caminos y descubrir la magia que reside en cada uno. Y así, la leyenda de Isabela se extendió por generaciones, recordándonos que la aventura más grande es la de conocernos a nosotros mismos y abrazar el misterio de la vida con valor y amor. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes y ríos cristalinos, donde los secretos del pasado aguardaban ser descubiertos. En este lugar vivía Lucía, una joven con el alma inquieta y un corazón lleno de sueños. Desde pequeña, Lucía había escuchado las historias que los ancianos del pueblo contaban sobre un antiguo tesoro escondido en lo profundo del bosque, un tesoro que poseía el poder de transformar vidas y cambiar el destino de quien lo encontrara. Aunque muchos habían intentado encontrarlo, ninguno había regresado.
una noche oscura, mientras el viento cantaba melodías olvidadas, Lucía sintió un llamado irresistible que la llevó hasta la entrada del bosque prohibido. Sin temor y con pasos firmes, comenzó su aventura, decidida a descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas. El bosque estaba vivo, sus árboles susurraban historias en lenguas antiguas, y el aire estaba cargado de una magia antigua y poderosa. Mientras avanzaba, Lucía encontró criaturas fantásticas y seres sabios que la guiaron y le enseñaron el valor de la paciencia, la fuerza de la esperanza y la importancia de escuchar el corazón. Cada paso que daba la acercaba más al corazón del misterio, donde se ocultaba mucho más que riquezas materiales. Allí yacía la esencia misma de la vida, una verdad profunda que conectaba a todos los seres y al universo entero. Entre desafíos y pruebas que pusieron a prueba su espíritu, Lucía descubrió que el verdadero tesoro era la transformación interior, el crecimiento y la conexión con todo lo que la rodeaba. Después de superar innumerables obstáculos, finalmente llegó a un claro iluminado por una luz cálida y brillante. En el centro, un antiguo altar sostenía un relicario que contenía el secreto que por siglos había estado guardado. Al tocarlo, una sensación de paz y entendimiento la invadió, comprendiendo que su viaje no solo había cambiado su destino, sino que también inspiraría a quienes vinieran después. Lucía regresó al pueblo con un corazón lleno de sabiduría y amor, lista para compartir sus experiencias y preparar a futuras generaciones para seguir explorando y aprendiendo. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que las aventuras más grandes no son las que nos llevan lejos, sino las que nos permiten descubrir quiénes somos realmente. Y así continúa, en cada rincón del mundo, en cada alma valiente que se atreve a escuchar el llamado del misterio, la historia de Lucía y su búsqueda por la verdad y la luz. Este viaje, lleno de emociones, descubrimientos y transformaciones, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a encontrar el valor para enfrentar nuestros miedos y perseguir nuestros sueños. Porque cada historia tiene el poder de cambiar no solo a quien la vive, sino también a quienes se atreven a escucharla y aprender de ella. En la profundidad del bosque, bajo la luna llena, el eco de la aventura de Lucía todavía resuena, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y misterioso, la luz que buscamos siempre está dentro de nosotros mismos, esperando ser descubierta y compartida con el mundo. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, donde las leyendas antiguas susurraban secretos a quien quisiera escucharlos. Allí vivía Martina, una joven llena de sueños y curiosidad que siempre sentía que su destino estaba más allá de los límites conocidos. Desde niña, Martina había escuchado las historias de su abuela sobre un bosque encantado que nadie se atrevía a explorar. Se decía que aquel lugar guardaba un poder ancestral capaz de transformar a quienes se adentraban en sus profundidades. Una tarde, impulsada por una mezcla de valentía y esperanza, Martina decidió aventurarse en el bosque. Al cruzar la frontera de árboles gigantescos y sombras danzantes, sintió como si el tiempo mismo se ralentizara. Camino adelante, descubrió un sendero cubierto de flores luminosas que parecían guiar su andar. A cada paso, el aire se impregnaba de una melodía dulce y misteriosa que resonaba en su corazón. En el centro del bosque, encontró un lago espejado donde el cielo y la tierra se fundían en un reflejo perfecto. Allí,
una figura etérea apareció ante ella, una guardiana del bosque que le habló de un antiguo equilibrio que debía protegerse. Martina entendió que su viaje no solo era una búsqueda personal, sino una misión para preservar la magia y la armonía del mundo que la rodeaba. Así comenzó una serie de pruebas que la llevarían a descubrir la fuerza que habita en el amor, el sacrificio y la conexión con la naturaleza. Enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valentía y su fe, desde oscuros laberintos hasta acertijos que solo el corazón podía descifrar. En su camino, hizo aliados inseparables: un sabio búho, un zorro astuto y un río cantador que le enseñaron lecciones inolvidables. Con cada experiencia, Martina crecía en sabiduría y compasión, comprendiendo que la verdadera magia reside en la capacidad de escuchar, aprender y transformar. Finalmente, al alcanzar el corazón del bosque, encontró un árbol milenario que contenía la esencia misma del equilibrio. Al tocar su corteza, sintió una energía poderosa que la unió para siempre con la vida y el misterio del mundo. Regresó a su pueblo como guardiana y protectora, con la certeza de que la magia existe para quienes tienen el valor de buscarla y el amor para mantenerla viva. Su historia se convirtió en leyenda, un faro para aquellos que sueñan con descubrir que dentro de cada uno habita un mundo infinito lleno de luz y esperanza. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una joven llamada Isabela, que siempre soñaba con mundos lejanos y aventuras maravillosas. Desde que era niña, escuchaba las historias que contaban los ancianos del lugar sobre tierras mágicas y misterios ocultos que aguardaban ser descubiertos. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque cercano, Isabela encontró un antiguo mapa enterrado bajo las hojas secas. El mapa mostraba un camino hacia un valle escondido donde, según la leyenda, yacía un tesoro capaz de cambiar la vida de quien lo encontrara. Movida por la curiosidad y el deseo de vivir una aventura, Isabela decidió seguir el mapa. Preparó su mochila con provisiones, tomó su linterna y una brújula heredada de su abuelo, y se adentró en el bosque con paso firme y corazón lleno de esperanza. El recorrido no fue fácil. El bosque estaba lleno de senderos confusos y sonidos extraños que a veces hacían dudar a Isabela. Sin embargo, cada vez que sentía miedo o incertidumbre, recordaba las historias de valentía que su abuela le contaba antes de dormir, y eso le daba fuerzas para continuar. Tras varios días de camino, Isabela llegó a una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, pero el mapa indicaba que ese era el lugar correcto. Entró con cautela, descubriendo paredes llenas de inscripciones antiguas y símbolos que parecían Mientras avanzaba brillar por el con interior luz de la propia. cueva, Encontró un espejo antiguo que reflejaba no su imagen actual, sino diferentes versiones de sí misma: la niña, la joven valiente, la exploradora y, más allá, la guardiana de un legado. De repente, una voz suave pero firme le habló desde la oscuridad, invitándola a aceptar el desafío que la llevaría a descubrir su verdadero propósito. Isabela sintió miedo, pero también una confianza renovada. Aceptó el reto y, guiada por la luz del espejo y la voz ancestral, superó pruebas de ingenio, coraje y empatía. Aprendió que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino la sabiduría, la amistad y la fortaleza interior. Al salir de la cueva, Isabela encontró un valle lleno de flores luminosas, animales raros y una paz profunda. Allí comprendió que su viaje apenas comenzaba, pues ahora era parte de una historia mucho más grande que ella misma. Regresó a su pueblo transformada, con un corazón abierto y la misión de compartir todo lo aprendido
para inspirar a otros a buscar sus propios caminos y descubrir la magia que reside en cada uno. Y así, la leyenda de Isabella se extendió por generaciones, recordándonos que la aventura más grande es la de conocernos a nosotros mismos y abrazar el misterio de la vida con valor y amor. Había una vez un pequeño pueblo escondido entre altas montañas y espesos bosques, un lugar donde la magia y la realidad se entrelazaban en un delicado equilibrio. En ese pueblo vivía Sofía, una joven de espíritu inquieto y alma soñadora, cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desde niña, Sofía sentía que había algo especial en el aire que respiraba, una energía que la invitaba a explorar más allá de los límites visibles. Las historias que le contaba su abuela sobre mundos ocultos y antiguas leyendas despertaban en ella una curiosidad insaciable. Una noche sin luna, mientras las estrellas brillaban con más intensidad que nunca, Sofía encontró un objeto misterioso enterrado bajo las hojas del bosque cercano, un medallón antiguo con inscripciones que parecían narrar una historia perdida en el tiempo. Al tocar el medallón, una voz suave y cálida se hizo presente, invitándola a emprender un viaje que la llevaría a descubrir secretos olvidados y a enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su valor y su corazón. Decidida a aceptar la invitación, Sofía preparó su mochila y partió al amanecer, guiada por la luz tenue del medallón que brillaba con cada paso que daba. Su camino la llevó a través de valles ocultos, ríos cristalinos y montañas que tocaban el cielo. En cada lugar, encontró guardianes que le ofrecieron sabiduría y pruebas que debía superar para continuar su travesía. Aprendió que la verdadera magia no reside en hechizos ni objetos, sino en el coraje para enfrentar lo desconocido y en la bondad que se extiende desde el corazón. En su viaje, Sofía descubrió antiguas ruinas donde las piedras cantaban historias, bosques encantados que susurraban secretos y cielos estrellados que reflejaban su espíritu indomable. Finalmente, llegó a un claro donde el tiempo parecía detenerse, y allí encontró la esencia misma de la magia, la conexión profunda entre todas las cosas vivientes. Al comprender esto, Sofía sintió cómo su alma se llenaba de luz y paz, lista para regresar y compartir lo aprendido con su pueblo y el mundo. Y así, la aventura de Sofía se convirtió en leyenda. Una historia que inspira a quienes creen en la fuerza de los sueños y en la magia que todos Había una llevamos vez, dentro. En un rincón remoto del mundo, un pequeño pueblo rodeado por montañas majestuosas y bosques antiguos. En ese lugar vivía una joven llamada Elena, cuyo corazón latía con la intensidad de quienes sueñan con descubrir mundos más allá de lo conocido. Desde niña, Elena sentía que el viento le susurraba secretos y que las estrellas guiaban sus pasos hacia destinos misteriosos y mágicos. Cada noche, antes de dormir, imaginaba historias de aventuras y desafíos que la convertirían en alguien especial. Un día, mientras exploraba un sendero olvidado en el bosque cercano, encontró un objeto misterioso, un anillo antiguo con inscripciones que parecían entrelazarse con la historia misma del tiempo. Al tomarlo en sus manos, sintió una conexión profunda, como si una voz interior la invitara a comenzar un viaje que cambiaría su vida para siempre. Decidida a descubrir la verdad detrás de aquel anillo, Elena emprendió una travesía que la llevó a través de paisajes fascinantes, valles ocultos, ríos cristalinos y montañas nevadas. En cada lugar, se enfrentó a pruebas que desafiaron su coraje, su inteligencia y su corazón.
conoció a personajes extraordinarios. Un sabio anciano que le enseñó a escuchar el susurro del viento, una valiente guerrera que le mostró el verdadero significado del honor, y un misterioso viajero que compartió con ella secretos del universo. A medida que avanzaba en su aventura, Elena descubrió que el verdadero poder no residía en el anillo, sino en la conexión con su propia esencia y en la capacidad de amar y confiar en quienes la rodeaban. Tras superar sombras y dudas, al llegar a la cima de una montaña sagrada, Elena comprendió que su viaje era un despertar. El anillo simbolizaba su fuerza interior y la responsabilidad de proteger la armonía entre el mundo visible y el invisible. Regresó a su pueblo transformada, con historias para contar y una luz en sus ojos que inspiraba a todos a buscar su propia verdad y a enfrentar sus miedos. Así, la aventura de Elena se convirtió en leyenda, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros hay un universo esperando ser descubierto, y que la magia verdadera nace de creer en nosotros mismos y en la belleza del mundo que nos rodea. Había una vez un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, donde las leyendas antiguas susurraban secretos a quienes quisieran escucharlos. En ese lugar vivía Martina, una joven inquieta y soñadora que sentía que su destino estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. Desde niña, escuchaba relatos de su abuela sobre un bosque encantado, un lugar prohibido para los aldeanos, donde se decía que habitaban seres mágicos y que en su corazón guardaba un poder ancestral. Martina, fascinada por esas historias, decidió que algún día descubriría esos secretos por sí misma. Una noche de luna llena, guiada por una fuerza interior imposible de explicar, Martina se adentró en el bosque prohibido. Los árboles parecían susurrar su nombre y el aire estaba impregnado de una energía misteriosa que la envolvía con ternura y aventura. A cada paso, el bosque revelaba maravillas ocultas, flores que brillaban con luz propia, animales que la miraban con sabiduría ancestral, y sendas que cambiaban de lugar, como si el bosque mismo estuviera vivo. En lo profundo, encontró un claro iluminado por una luz celestial, donde una figura etérea la esperaba. Era la guardiana del bosque, un ser antiguo que le habló sobre el equilibrio entre los mundos y la importancia de proteger la magia que fluye en la naturaleza y en el corazón de los seres humanos. Martina aceptó el llamado de ser protectora y en una ceremonia llena de simbolismo, recibió un amuleto que la conectaba para siempre con el bosque y sus secretos. Comenzó entonces su aprendizaje, enfrentándose a pruebas que desafiaron su valor, sabiduría y compasión. Cada experiencia la transformaba, mostrándole que la verdadera magia reside en el amor, la paciencia y la fe en uno mismo. En su travesía, hizo aliados inesperados, un zorro astuto que le enseñó estrategias, un halcón que le mostró la libertad del cielo y un anciano sabio que le recordó el poder de la memoria y la tradición. Con el tiempo, Martina logró restaurar el equilibrio amenazado, comprendiendo que la conexión con la tierra y con los demás es el tesoro más valioso que alguien puede encontrar. Regresó a su pueblo con el corazón lleno de historias y la misión de compartir la importancia de cuidar y respetar la naturaleza y la magia que nos rodea. Su historia se convirtió en leyenda, un faro de esperanza y valentía para quienes buscan descubrir la luz que habita dentro de ellos. Porque en cada uno de nosotros existe un bosque encantado donde las historias comienzan, y solo quienes tienen el coraje de aventurarse pueden encontrar la verdadera esencia de la vida.